Revolucionario Institucional por el PRD, nos ha convocado. Sean bienvenidos todos ustedes. Quisiera hacer la presentación de los miembros del foro. El señor Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico. El licenciado Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación de Hoteles. La señora Guadalupe Cupul, de Confetur. El señor Gonzalo Novelo, de Amprofet Sur. El señor Enrique Ancona Teigel, presidente del Centro Histórico de Mérida. Carlos Beca, que viene en representación de los banqueteros del Sur. El señor Amerto Dafid, perdón, también en representación del presidente de la CANIDAC, el señor Roberto G. Cantón. Y el señor Francisco González, que es el coordinador de los guías certificados de Yucatán. Por este lado está la señorita Adi Sánchez, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes. El señor Jorge Escalante Bolio, presidente de Premium Yucatán. La señorita Gisela García, de la Asociación de Agencias de Viajes también. Y el ingeniero Tufi Gaber, coordinador del sector privado de estos foros que se van a estar dando. Pues le cedo la palabra, pues nada más y nada menos que al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien nos comentará y luego vendrán las intervenciones. Gracias, licenciado. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar. Estoy seguro que compartimos preocupaciones. Estoy seguro que ustedes que tienen aquí no solamente su centro de trabajo, sino también las esperanzas de muchísima gente que depende de ustedes. Estoy seguro que están tan preocupados como yo de encontrar soluciones. Quizá ya tengamos suficientes descripciones de la realidad. Quizá no es ninguna noticia para ustedes que hayamos registrado a lo largo de 2020 solamente un 52% de viajeros en comparación con los registrados el año anterior, y que a pesar de los anuncios de reactivación, apenas estemos alcanzando la mitad de las frecuencias que teníamos de vuelos a la ciudad de Mérida. Estoy seguro que para ustedes tampoco es una novedad. Ustedes la viven en carne propia, que apenas hayamos alcanzado un 21% de ocupación a lo largo del 2020 y que no haya mejorado demasiado el 2021 en estos primeros, por lo menos 3 meses que lleva el año. Y eso nos muestra una realidad. Las cosas mejoran, pero mejoran muy lentamente. Tanto que puede no alcanzar el tiempo para que la mejora salve nuestros negocios o para que la mejora nos devuelva a los planos de competencia, de competitividad que teníamos antes de la pandemia. Mucho se puede deber a la pandemia, pero otra parte puede deberse a que no estamos diseñando las soluciones para subir en la escala de la recuperación económica. Hoy ocupamos el lugar número 16 en cuanto al resto de las entidades federativas, considerando el ritmo de recuperación del Estado. El lugar número 16. Y si contamos que está bien, en Tabasco hay una obra insignia del gobierno federal, y que la Ciudad de México, pues bueno, es la Ciudad de México y concentra buena parte de la actividad económica. Hay otros estados con particularidades como la nuestra, que sin embargo están avanzando más rápido. Creo que este es un tema de diseño. Y si bien el papel principal lo juegan los gobiernos federales y estatal, yo estoy aquí para preguntarles qué puede hacer la ciudad por ustedes. ¿Cuál es el papel que puede jugar la ciudad en la que ustedes desarrollan su actividad para que esta reactivación sea mucho más rápida? Para que pasemos rápidamente a tener la seguridad de que nuestros empleos están seguros, de que nuestros ingresos van a aumentar
de que efectivamente nuestros negocios permanecerán abiertos o que nuevos negocios se abrirán. Me preocupa, por supuesto, el tema del empleo formal, pero me preocupa más la amenaza de pasar de ese 60% que teníamos normalmente de empleo informal al 75%, que es lo que están registrando los indicadores en este momento. Eso querría decir que de cada 4 trabajadores, 3 estarían en el sector informal. Mucha gente que trabajaba con nosotros dándonos servicio de comidas y a través de ustedes tenía una posibilidad e incluso la posibilidad de formalizarse, hoy de plano ha pasado al sector informal y vende estas comidas en triciclos por las calles. Me los he encontrado. A gente que hacía dulces para bodas y que hoy está vendiendo dulces en las calles. A gente que hacía pasteles y repostería para bodas y que hoy está vendiendo repostería en la calle. Esta es una amenaza real para nuestra economía, pero también para nuestra sociedad, porque el beneficio de la formalidad no es solamente económico, es sobre todo social. El hecho de estar sujeto a leyes, reglamentos, de estar dentro del Estado de Derecho, va consolidando ciudadanía, va fortaleciendo el tejido social. En la medida que te sales de eso, aumentan las amenazas de otras cosas. No tener meseros ocupados los fines de semana no solamente es un problema económico, es un problema para el tejido social. Es gente que antes tenía un ingreso, una actividad y hoy, sin muchas explicaciones, muchas otras actividades se han restablecido, pero esa todavía no. Y los que preparaban arreglos florales y los que hacían adornitos para centros de mesa, una muy insignificante para muchos, invisible economía, pero sin embargo se movía todos los fines de semana y alimentaba a miles de familias yucatecas. A mí me preocupa eso, como me preocupan los guías de turista, como me preocupa la gente que le daba servicio a los hoteles en tantas materias como, ejemplo, la lavandería, como las limpiezas, como el mantenimiento y que hoy están fuera de la actividad económica. Las florerías, por supuesto, particularmente, creo que podemos encontrar fórmulas. El ayuntamiento tiene un ingreso seguro y constante. 581 millones es su ingreso en materia de impuesto predial aproximadamente, por lo menos el declarado. Con esto puede haber un principio, pero estoy seguro que además de eso podemos encontrar formas de estímulo, unas directas de parte del ayuntamiento, pero otras indirectas, como por ejemplo aumentar los atractivos turísticos de la ciudad, como por ejemplo diseñar una estrategia juntos para que estos atractivos se conozcan más, como por ejemplo diseñar una estrategia que convierta nuestros mercados nuevamente en un atractivo, en algo que podamos presumir y que pueda incorporarse a los beneficios. En fin, si de algo estoy absolutamente seguro y en algo tengo experiencia, es en poner de acuerdo a la gente. Así es que si nos ponemos de acuerdo y diseñamos la estrategia que necesitamos, podemos avanzar muy rápido. Tengo 3 certezas. La primera, lo podemos hacer juntos. La segunda, mientras más audaces seamos, mejores resultados vamos a tener. No nos veamos pequeños. Mérida no es solo una ciudad, concentra el 80% de la actividad económica del Estado. No atenderla o no brindar una estrategia al nivel de la capital, al nivel de esta ciudad, es un grave error. No nos veamos como un municipio más. Somos un pequeño país y tenemos que sacar fortalezas de eso. Y la tercera, creo, estimados amigos, que una estrategia bien diseñada va a ser una estrategia exitosa. Y eso implica que estemos y participemos todos de ella. Que no quede, esa es la tercera
el meollo de la tercera, que no quede un solo sector que no hayamos incluido. Meseros, florerías, gastronomía, todo lo que está alrededor de la industria turística. Valeria Moy, la presidenta del Instituto Mexicano de la Competitividad, decía, y no porque lo deseara, pero explicaba por qué nuestra recuperación no va a ser igual a las de las crisis del 94 y del 2007-2008. Y la razón principal es que mientras en esas crisis el que quedó a salvo y al contrario se fortaleció fue el sector turístico, hoy en esta crisis el más afectado es el sector turismo. El más afectado es este sector que normalmente nos traía divisas por el tema de la paridad, pero como al contrario, aquí está sucediendo a la inversa, eso hace todavía más lenta la recuperación. Pues entonces la ecuación está resuelta. El sector que tenemos que dinamizar, al que tenemos que meterle galletas, como diríamos en el béisbol, es precisamente el sector turismo. Y yo estoy aquí para eso, para escucharles y para decirles que pueden tener confianza, como creo que han podido experimentarlo desde mi tarea como senador o mi tarea como diputado antes, pueden tener confianza en que las soluciones que diseñemos las vamos a aplicar disciplinadamente y vamos a salir adelante. Yo les conozco afortunadamente en persona, sé el esfuerzo personal que ustedes tienen y hacen. He conversado muchas veces con ustedes de lo que pasa específicamente en su hotel o lo que pasa en su restaurante o lo que está padeciendo su florería. Bueno, denme la oportunidad de ayudar. Estoy aquí para eso. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Pues en el 2020 fue un año histórico. Definitivamente la pandemia generó una crisis sanitaria, social y económica. En cada ciudad y en cada municipio se tomaron diferentes acciones para proteger a la población, pero solo un gobierno como el que usted va a encabezar tendrá la audacia y la competitividad para poder liderar y adaptarnos a estos nuevos tiempos. Por eso, licenciado, le voy a pedir a algunos de los presidentes de cámaras o de asociaciones y amigos que nos acompañan que nos hagan algún comentario al respecto. Vamos a empezar la ronda de este foro con el licenciado Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico. Adelante, Jorge, por favor. Buen día, muchas gracias, Armando. Buen día a todos. Candidato, Jorge, bienvenido muchas aquí a gracias. Casa del Conquistador. Saludo igual a todos los líderes empresariales que nos acompañan el día de hoy aquí presencialmente y también saludo a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Como bien dijo el candidato, hay muchos problemas que nos ha ocasionado hoy en día esta pandemia. Definitivamente para el sector turístico ha sido, yo considero, el golpe más fuerte que hemos recibido, un golpe contundente que hemos recibido en el sector turístico desde el año pasado. Muchos hoteles, muchas agencias han cerrado temporalmente o definitivamente. Muchas fuentes de trabajo se han perdido, lamentablemente, y no solamente estamos hablando de una persona, que por cada persona que está perdiendo su empleo, tenemos que pensar que tiene una esposa, tiene hijos. Podemos hablar que estamos hablando fácil de 4 personas por familiares que acompañan a esta persona que pierde su empleo. Definitivamente el sector turístico no se ha levantado, va a tardar, es el sector turístico que definitivamente consideramos que va a tardar más tiempo en poder recuperarse. Lamentablemente, ante la incertidumbre o ante el temor de viajar, eso es lo que nos ha estado afectando, ¿no? Y afectando considerablemente. Yo creo que esta oportunidad que tenemos el día de hoy, por el tema de la época de las campañas electorales, y reunirnos con los candidatos que aspiran a ciertos puestos políticos, y en este caso la presidencia municipal de la capital de nuestro estado, de Mérida, la que tiene la principal conectividad vía aérea y terrestre, es más que, yo creo que podríamos marcar la diferencia, candidato, en esta reunión, en la cual más que escuchar las propuestas que nosotros pudiéramos traer,
claro, podría ser acompañada, es escuchar cuáles son las ideas y las propuestas que trae como candidato. Y quisiera mencionar justamente dos puntos muy importantes. Uno es el tema de la recuperación económica del sector turístico. Es un tema muy importante, el cual tenemos que atenderlo ya a la brevedad posible, porque el sector turístico ya no puede aguantar más. Hemos aguantado bastante y nos hemos reunido en diversas ocasiones con autoridades buscando soluciones de cómo ir caminando y realmente no hemos podido caminar a la velocidad que necesitamos en el sector turístico. Hemos tenido reuniones en las cuales pues solamente nos escuchan, pero ahí queda. Muchas veces se da prioridad a otros sectores, pero el sector turístico ahí queda detenido y yo creo que es importante que ya pongamos todos a trabajar en cómo ir recuperando el sector turístico. Y de la mano, evidentemente, lleva, como mencioné hace un momento, la pérdida de empleos, de fuentes de empleo, que es muy importante, que necesitamos ver cómo recuperarlo lo antes posible. Son dos puntos muy importantes que yo creo que si queremos marcar diferencia en este tipo de reuniones, que no termine solamente con que el candidato que sea del color que sea, se vaya solamente con las opiniones de nosotros y luego ahí se queden olvidadas. Entonces yo creo que vale la pena que aprovechemos esta oportunidad, si están todos de acuerdo, que pudiéramos tener una opinión muy importante del candidato. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Siguiendo con el foro, tenemos gente en línea también que está viéndonos, todos los socios de las diferentes cámaras y asociaciones están enlazados oyendo este foro. En este intervalo quiero presentar a la señora Badel Gómez, que es vicepresidenta de la Asociación de Wedding Planners, que está aquí con nosotros. Ellos se encargan de traer el turismo receptivo. Quiero presentar y darle la bienvenida a nuestro amigo Félix Rubio, que sabemos que Félix Rubio siempre ha sido un luchador incansable por el turismo y viene en representación de la comunidad de La Plancha. Y quiero ceder la palabra ahorita, en tanto nos van llegando las preguntas de la gente que está en línea, al licenciado Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán. Adelante, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Señor candidato, señores compañeros de asociaciones y cámaras aquí presentes, es un verdadero orgullo estar bien esta mañana acá. Gracias por la invitación a participar con ustedes. Yo creo que es momento en el cual tenemos que ser escuchados y más por los candidatos, por la situación que estamos pasando. Yo concuerdo contigo, Jorge Carlos, que el primer punto que hay que atacar es la unidad. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar hombro con todos. Hay que olvidarnos ahorita de quién es competencia, quién no es competencia, y hay que sumar el destino como una sola unidad. Es momento de que hagamos promociones conjuntas. Si bien hoy sabemos que el turismo internacional va a estar muy lejos para el retorno de nuestro mercado, tenemos que trabajar en el sureste mexicano. La zona regional, tomando desde Oaxaca, Villahermosa, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y el estado de Quintana Roo, son nuestras fuentes primarias en las cuales tenemos que tomar en cuenta para que esto pueda reactivarse a la actividad turística. Y hablo de la actividad turística desde el más chiquitito, que comienza con el guía de turistas, que atiende a la gente, que va hacia los hoteles, que va a las agencias de viajes, a las líneas aéreas, que en su caso la modalidad del cambio turístico en este último año ha cambiado. En lugar de ver grandes grupos de gente, vemos pequeñas unidades de circuitos que están recorriendo entre familiares, unidades familiares, vehículos personales, y que nos permite poder llegar más a ello, cambiando la dirección de la promoción y ejerciendo un recurso más adecuado para lo que sean plataformas y redes sociales, que es donde hoy tenemos más de 100 millones de gentes con equipos en el país que nos permitirán hacerlo llegar. En segunda manera y de segundo punto que quiero conversarle, también es el tema de que la gente pide tener la garantía de la seguridad en la salud en este término. He solicitado a nivel nacional al secretario de Turismo Federal la vacunación al sector turístico de Yucatán. Uno de los temas por qué pedir la vacunación al sector turístico es que el turista llega a los hoteles o llega con el guía de turistas y dice,
¿De dónde viene el Señor? ¿Cómo vino el Señor? ¿Dónde vive el Señor? El que prepara mis alimentos, el que manipula mi cuarto, el que limpia mis cosas, el que me lleva a hacer recorridos, poderles dar la garantía y generar aquellas burbujas de seguridad que permita ser más amigable a cada uno de los turistas. La situación económica, como dice Jorge, no hemos rebasado. Quiero decirte, Jorge Carlos, que la última temporada vacacional que podemos llegar, llegamos a un máximo de un 30% promedio de los 15 días de vacaciones. Esto no da ni para alcanzar el equilibrio de mantenimiento de ninguna de las unidades turísticas, y en otros casos pues fueron cerrados varios sitios arqueológicos, que afectó a los guías de turistas, que afectó a los artesanos. El peso turístico es el mejor repartido. ¿Por qué? Porque no va solo por el agente que contratamos, sino va más allá, aquel que le compramos el jugo de naranja por la mañana, los que damos los desayunos, dónde viene el alimento, desde la construcción de los hoteles, en todas las tiendas de materiales de construcción. Antes de abrir, generamos una actividad que nos hace preferentes. Tenemos ya contabilizados, de los 172 hoteles que hoy tenemos en la asociación, 9 hoteles cerrados con mayor de 200 cuartos, no operando, si bien, como decía Jorge, en suspensión algunos y otros en cierre definitivo y hasta en venta. Esta próxima semana vislumbramos 6 o 7 hoteles más que al no llegar a su equilibrio en la semana de Santa y semana de Pascua, serán cerrando paulatinamente, y no estamos operando al 100%. Hay que reconocer que estamos operando a un 30% del personal que cada uno de los hoteles tiene. En lo personal, en mi hotel tenemos 150 empleados, hoy estamos operando con 57. Se quedan muchos meseros sin trabajo, camaristas, botones y todo, y eso no hay que verlo como una sola persona, es una unidad donde dependen de la gente 4 o 5 personas de aquella persona, donde se hace mayor la distribución. Se ha vuelto una competencia desleal con los Airbnb que están llegando hacia casas, en los cuales el servicio de limpieza y todo lo hace gente pues que está buscando de alguna manera poder tener un sostén, pero también hay que ir a una competencia real y legal. El otro es Comisión Federal de Electricidad. Nosotros, el 97% de los hoteles que operan en Mérida tienen contratada una energía de alta tensión en la cual tienes un mínimo de consumo a operar. Así que con el switch abajo, sin que enciendas ni un foco, el mínimo que están pagando mis hoteleros son entre 25 y 30 mil pesos sin hacer un solo consumo en su hotel. Y en hoteles grandes están pagando alrededor de 150, 200 mil pesos sin tener que encender un foco, únicamente por pasar el mes. Entonces nosotros hemos pedido que la energía contratada se condone por los próximos 12 meses mientras la recordó, por lo que consumimos. No estamos diciendo que se vuelva ley y que nos quiten ese costo permanente, al igual que el gasto del seguro social, el pago del Infonavit, el pago de los diferentes servicios. Y para último, en la promoción turística, que nos faltan recursos para aprobar, nos dimos cuenta que el 50% del dinero de ingreso de la promoción turística de Yucatán entra a un fideicomiso del cual lo dividen al 50%, 50% a promoción y 50% para el mantenimiento de un centro de convenciones que debe ser operado por el gobierno del estado y que no tiene la necesidad que nosotros subsanemos nóminas, operación, luz, agua, teléfono. Un fideicomiso que hay que eliminar y hay que dejar el 100% para cuál fue creado el recurso de promoción turística para el estado. Hoy tenemos que sumar todos. Es muy difícil ir a pedirle a un hotelero que participe en poniendo dinero en campañas turísticas o poniendo dinero para la contratación de publicaciones, pero sí podemos llegar con los hoteleros y han sido claros conmigo. Si tengo que dar 5 habitaciones por 3 días, yo las doy. Hacer aportaciones de diferentes maneras para que podamos sumar y hacer una bolsa atractiva, pero conjunta de todos los equipos. Hoy los aquí presentes, me tocó hace 35 años estar sentado igual como presidente y recordaba que Félix me decía que había que pensar primero en el personal que hoy trabaja. Vivía don Vicente Gómez, que era otro que
era un decano de los guías de turistas y veíamos cómo distribuíamos el dinero. Si bien nos pegó otra pandemia o de alguna manera la influenza, pero fue sectorial. Hoy es mundial y estamos totalmente golpeados. Pedimos el apoyo también para que nuestro pago del impuesto predial podamos distribuirlo en 12 meses para que sea pagado mes por mes. Los montos de inversión en las propiedades tienen un monto alto de pago de impuesto predial y que nos puedan tal vez condonar el mismo porcentaje de descuento que se da a los pagos de contado, pero por las propiedades y el monto y tamaños poderlo tomar en cuenta. Son los puntos que yo te presentaría a ti, Jorge Carlos. Sé que muy bien también en la Cámara de Diputados y Senadores te has movido y conoces muy bien su operación. Hay entre ellos impuestos que se pueden condonar, como poder condonar durante un año tal vez la aportación del impuesto hotelero para que lo metamos a campañas turísticas, tal vez con mejores precios. No es una plaza que haya que matarla y salir a bajar los precios, porque hacerlo sería eliminar, pero podemos ser una plaza que ofrece mejor calidad de servicios, atención y presencia a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Se nos ha unido gente que verdaderamente se enteró del foro y qué bueno que están participando con nosotros. Muchas gracias a María Encarnación Céspedes de Locuaya, Yucatán, por acompañarnos. Muchísimas gracias. También al ingeniero Edwin Castro de Bodas Espectaculares. Muchísimas gracias. Eduardo Rivas de la Florería Haz lo Tuyo. Muchísimas gracias. Son sectores que, como decía el licenciado, han sido afectados entre tantos otros, muchos, no solo del turismo, sino de todas las áreas. Vamos ahorita a pedirle a la señora Guadalupe Cupul, presidenta de Confetur, nos haga sus comentarios. Adelante, Lupita, bienvenida. Sí, bueno, ¿se me escucha bien? Ok. Pues, licenciado, usted más que nadie conoce la problemática que estamos enfrentando. Creo que aquí hay dos situaciones que resaltar. La primera, salud versus movimiento. Flujo efectivo versus movimiento. Entonces, ante esta situación y considerando que somos un sistema, que la economía es todo un sistema que cuando se mueve por un lado afecta a otro, y por consiguiente el sector hotelero, restaurantero y demás nos da una derrama de empleos importantes. Mis propuestas son las siguientes. En primera instancia, un programa muy fuerte de apoyo psicológico para los empresarios y colaboradores que hoy han perdido todo, y no solamente hablando de cosas materiales, sino hay gente que ha perdido también a sus familias. Y tomando en cuenta que ustedes propician las condiciones, pero somos los empresarios los que generamos el empleo, entonces necesitamos fortaleza. Fortalecer la bioseguridad, que la tenemos en un buen término, sin embargo, hay que fortalecerla y hacerle saber al país que Yucatán no solo es el lugar más seguro a nivel de seguridad física, sino también en el rubro de bioseguridad seríamos los primeros. Hacérselo saber para que la gente quiera llegar. Inclusión tecnológica, porque pues si bien es cierto que hay mucho joven haciendo negocios, también los que estamos por aquí no nos cosemos al primer hervor, con respeto de todos los aquí presentes, y no necesariamente estamos en el mundo tecnológico. Y requeriríamos de ustedes como gobierno las plataformas pertinentes para poder convertir en un gran espacio comercial a todos los empresarios de Yucatán que hoy, aún unidos, no podríamos solventar lo que se requiere a nivel tecnológico. Créditos para los que puedan
acceder a ellos. Los créditos los necesitamos baratos y a muy largo plazo para que las personas que han puesto su vida en el sector turístico no pierdan incluso sus propiedades. Y una de las cosas que nos preocupa mucho en Confetur es el emprendimiento innovador para la reinvención del destino. Estamos en un momento de shock en el que todavía no terminamos de creer lo que sucedió y estamos paralizados. Entonces necesitamos entender que el turismo como era ya no va a ser, que el turismo cambió y que necesitamos reinventarnos. Vinculación con universidades y gobierno. Y por último, promoción integral del destino, aprovechando toda la estructura del gobierno municipal y la estructura de todo el sector turístico para hacer una campaña digital que permita que la gente llegue. Por parte de Confetur, es todo. Muchísimas gracias, Lupita, la participación de Confetur, de las diferentes organizaciones de damas que nos acompañan, como ProTuy, como las Wedding Planners, como la asociación AMIT también. Siempre es muy importante que el licenciado Ramírez Marín escuche todas las voces. Muchísimas gracias por tu participación. Le vamos a pedir al señor Gonzalo Novelo que nos dé algún mensaje relativo también a este tema que estamos tratando en este foro de turismo, economía y empleo. Gracias, Armando. Buenos días a todos. Jorge Carlos, un gusto estar aquí contigo esta mañana platicando. La parte que yo represento a través del AMPROFEC son los congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Cuando hablamos de Mérida, que finalmente es por lo que estás corriendo hoy la candidatura, Mérida tiene un motor que impacta en 4.500 millones de pesos y es sabido por pocos a detalle cómo opera y es tomado en cuenta poco. Y no hay programas específicos que diseñen estrategias para el crecimiento de este sector. Ha crecido de manera orgánica. Estoy hablando de las exposiciones. Tenemos casi 70 en promedio, más o menos expos. El 97% son expos business to consumer, van directamente al consumidor. No tenemos prácticamente en Mérida expos business to business y es una tarea pendiente que tenemos que realizar porque las expos business to business son justamente las que embonan con la parte del sector turístico y son las que traen ocupación hotelera, son las que traen mucha mayor derrama. Sabemos que un turismo de congresos y de expos business to business representa quizás de 4 a 6 veces más gasto que un turista que viene a pasear acá a Mérida. Entonces, hay una tarea pendiente que hacer. Llevamos 13 meses con el Centro de Convenciones Siglo XXI convertido en hospital. Cuando a mí me preguntan los reporteros, ¿y de cuánto es el impacto? Pues si deja en un impacto 4.500 millones de pesos para Mérida y hay 0 expos desde hace 13 meses, haz las cuentas, no hay que hacer un genio en matemáticas para saber el impacto. ¿Qué nos está faltando para regresar a la parte de exposiciones? Nos está faltando el combatir el miedo. Hoy el gobierno del estado desde el 12 de octubre del año pasado nos dijo adelante hagan expos, está el Centro Internacional de Congresos, utilícenlo. Estamos súper atorados en eso porque hay un diseño de unos estatutos mal hechos en el SIC que tienen que corregirse. Y esto permitiría esta reactivación económica de los montos que les estoy diciendo. Es un tema a atender, es un tema de Mérida, por supuesto que tiene que ver el gobierno del estado. La parte de los congresos también tiene que rediseñarse de manera puntual porque llegó la parte virtual. Hoy aquí estamos teniendo un evento híbrido, una parte presencial y otra parte virtual. Y eso llegó para quedarse, eso no se va a ir. Hay que atender y tú dijiste, Jorge, que diseñar estrategias puntuales. Por supuesto, hay que entender que como se hacían las cosas, ya están obsoletas. Hay que entender los nuevos modelos económicos, los nuevos modelos de desarrollo y cómo trabajar en base a eso. Campañas publicitarias y de promoción. Hay que hacerlas totalmente diferentes como se hacían antes. Hay que hacer muy puntuales, muy precisos, porque no es secreto tampoco que los recursos están mermados en los 3 niveles de gobierno, bueno, en 2 al menos de ellos, y por supuesto que en todos los empresarios. Entonces, encantado de colaborar y poner sobre la mesa ideas muy puntuales y muy asertivas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Eres muy gentil como siempre. Además del turismo de congresos y convenciones que hace 13 meses no
no tiene ingresos en ninguno de los dos centros de convenciones. Quiero recordar que aunque es otro municipio progreso, la industria de turismo de cruceros está totalmente parada y más del 60% de los cruceristas vienen a Mérida y dejan una derrama económica muy considerable para el centro histórico, comerciantes y restaurantes. Le cedo la palabra al licenciado Enrique Ancona Tejel, quien es presidente del Patronato Centro Histórico de Mérida, quien nos hará algún comentario. Gracias, Enrique, y bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenos días, Jorge Carlos. Gracias, ¿cómo se llama?, por la oportunidad de estar hoy acá. Digo, para Patronato Centro Histórico es fundamental, o sea, no solamente el mantenerlo, desarrollarlo, sino también yo creo que cómo lograr que turistas puedan permanecer más tiempo en Mérida. Para mí me dio mucho gusto cuando fui al evento de Paseo de las Ánimas, ver muchos turistas. O sea, a mí lo que primero que, o sea, yo pensé ver principalmente a yucatecos, pero había una cantidad importante de turismo. Entonces, yo creo que tenemos que difundir tradiciones de los barrios. O sea, nosotros conocemos poco de los barrios. Entonces nos movemos en el norte, en el centro, pero, o sea, los barrios, San Sebastián, pues tiene, ¿cómo se llama?, tiene tradiciones. O sea, tiene tradiciones de los gremios, tiene la feria del Movipollo. O sea, ¿cuánta gente ha ido a San Sebastián, cómo se llama, la feria del Movipollo? Tenemos en la ermita la feria del Panucho. O sea, yo creo que tenemos, o sea, una gastronomía muy amplia, una gastronomía muy rica, que tenemos que desarrollarla, que tenemos que promocionarla para que la gente venga. O sea, como lo que viene siendo la Noche Blanca, etcétera. Otra parte importante es la revitalización de los mercados. Tenemos que hacerlos más atractivos. O sea, tenemos un mercado de Santa Ana que está en un punto estratégico. O sea, estamos hablando de que está, ¿dónde está? O sea, en el inicio del Paseo Montejo. O sea, ¿qué privilegio tiene ese mercado? O sea, de tenerlo a unos cuantos esquinas de lo que viene siendo del centro, o sea, de lo que viene siendo la calle 60, de lo que está el centro, ¿cómo se llama?, de la ciudad, y tenemos el Paseo Montejo. Entonces, pero además, yo creo que el Tren Maya va a tener una oportunidad también de reactivar que la calle 47. Yo creo que al final de cuentas, o sea, los empresarios, en este caso los restauranteros, se nos han adelantado. Y yo creo y dentro de esos restauranteros, los extranjeros son los que iniciaron en un momento dado lo que es el desarrollo de la calle 47. Pero si creamos los corredores articuladores, que nosotros lo visualizamos dentro del patronato, que es la calle 60, o sea, estamos hablando a la 47, pasamos por Santana, llegamos a la 50, llegamos a la plancha, conectamos con la ermita, o sea, perdón, conectamos perdón, ya me desvié, con Mejorada, y después agarramos la 59. Yo creo que hay, o sea, hay que hacer más atractiva Mérida. Todavía hay, o sea, Mérida y su centro histórico tiene todavía mucho por dar. O sea, yo creo que estamos viendo parte pero yo creo que hay todavía actividades artísticas, culturales, o sea, que haga que la gente venga, o sea, a Mérida el turismo viene nacional, porque es seguro, le encanta la comida, es impresionante el decir, oye, y es seguro caminar, y puedo hacer esto, y puedo, o sea, libertades que en otros lugares se han perdido. En Mérida todavía se conservan. Entonces, tenemos que desarrollar eso, tenemos que darlo a conocer, tenemos que difundir más la parte de tradición, que eso ayuda, obviamente, al sector turístico a que la gente permanezca más. Esos son, yo creo que dentro del patronato tenemos varias, ¿cómo se llama?, proyectos que me gustaría que lo vieras, porque obviamente esta es la parte de desarrollo turístico, pero también está la parte
patrimonial, la parte de Mérida hacia una ciudad inteligente, la parte del reto que se va a tener cuando se revitalice el centro histórico. Parte del problema que yo encontraba era de que había huéspedes que no podían dormir por el ruido. La parte de contaminación auditiva es un tema, que te va a topar, que hay un reglamento que se tiene que aplicar y que todas esas problemáticas que nos encontramos o tuvimos que, llevar a cabo y enfrentarnos, yo creo que estamos en el momento idóneo de poderlo planificar para que cuando vuelva a Mérida, obviamente que vamos a tener que reactivarnos como normalmente, va a pasar conforme vayamos abriendo, que acá el reto es que esto no sea muy tardado, pero la parte de la contaminación, de que el huésped se pueda quedar, pueda dormir, pueda pasar, y los que viven en el centro histórico también puedan desarrollarse, habitar. Tenemos que, que buscar esa armonía. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en la parte de desarrollo y difusión de las tradiciones de los barrios. Hay todavía mucho que se puede aunar y complementar para hacer más atractivo lo que viene siendo Mérida. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco a Enrique su participación. Quiero comentarles que a lo largo de esta semana vamos a tener una serie de visitas, el candidato, una serie de actividades en campo. Vamos a visitar el centro de convenciones, donde Adi va a ser nuestra anfitriona. Vamos a estar cerca de Puxtal, donde nuestros compañeros, los guías, van a estar también con nosotros viendo diferentes actividades. Y si bien no todos tenemos la oportunidad, como resultado de este foro, son esas visitas de campo que vamos a hacer, porque el licenciado quiere tener acercamiento con la gente, quiere ver la problemática de cada uno de los lugares para estar bien sensibilizado de que cuando llegue a la alcaldía de Mérida, inmediatamente echemos a andar estos programas y reactivar nuestra actividad turística. Le cedo la palabra al licenciado Jorge Escalante, presidente de Premium Yucatán. Bienvenido, Jorge, gracias por venir. Gracias, muchas gracias, Armando. Le agradezco su participación, su interés, licenciado Ramírez Marín, y gracias, Armando, por la invitación. Yo quiero ser aquí muy claro, muy directo con usted, y pues obviamente los compañeros saben perfectamente bien de lo que voy a hablar. La peor desgracia que ha tenido el turismo en muchos años, y lo digo en un sentido positivo, no ha sido la pandemia. Han sido autoridades a nivel federal, estatal y municipal que no entienden el turismo, que no les interesa el turismo, que no creen en el turismo, que no les interesa conocer el turismo y que tampoco lo apoyan ni económica, ni moralmente, ni en ningún aspecto. Ese ha sido el peor problema que hemos tenido a través de los años en el turismo. A pesar de que muchas de esas autoridades, no generalizo, ha habido casos excepcionales, saben que, como dijo Juan José, es el peso mejor repartido, el que crea más empleos, el que crea una tarifa promedio más alta, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de ser el que capta el mayor número de divisas, que siempre hemos estado en tercero o cuarto lugar, y ahorita, después de tanta cosa, creo que hasta en el segundo lugar de captación de ingresos al país. A pesar de saber eso, las autoridades federales, estatales y municipales destinan el presupuesto y el interés al penúltimo lugar, si bien nos va. Entonces, lo primero que le pediríamos de llegar a este cargo sería su interés, su conocimiento y su apoyo para el sector turístico, que es una actividad económica muy importante para la ciudad de Mérida, el estado de Yucatán y nuestro país. En segundo lugar, el turismo
tienen que conocer las autoridades, como lo sabemos nosotros, licenciado. El turismo tiene muchos nichos, tiene muchas áreas. Todas son importantes, absolutamente todas, porque además todas se complementan. Pero en este momento, después de la pandemia, en vez de sentarnos a llorar la desgracia de la pandemia, que para todos ha sido una desgracia, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y partiendo desde la ciudad, primero que nada, los nichos que tiene el turismo, no todos crean la misma derrama. Si nosotros nos vamos a promocionar parejas de luna de miel o pequeñas familias o individuales, ciertamente no van a captar toda la necesidad económica que en este momento existe en la ciudad de Mérida. Hay otros nichos de mercado a los cuales hoy por hoy hay que darle la atención prioritaria y de ahí se van a derivar todas las demás sectores del turismo que se van complementando. Me llamó mucho la atención que usted hablara de falta de empleos en los hoteles, o mejor dicho, de pérdida de empleos en los hoteles, en los restaurantes, en los guías de turista, en las florerías, en los dulces. ¿Sabe qué nicho de mercado es el que le da trabajo a todos esos y más? El turismo de reuniones, congresos, convenciones e incentivos. Ese es el nicho importante que hay que trabajar. El sector de bodas, que ya Yucatán iba en un muy buen lugar, resulta que ahora está totalmente deprimido. Ese es otro sector que hay que trabajar. Y al trabajar de primero esos sectores, cae el dinero automáticamente en hoteles, transportes, guías, tours, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que enfocarnos primero, porque si no, licenciado, ¿cómo se van a llenar los cuartos de los hoteles que están ahorita, que bien dijo Juan, en una temporada alta al 30%? ¿Cómo se van a abrir los hoteles que están listos en Mérida y que no están abiertos? ¿Cómo se van a volver a abrir o vender los que ya cerraron? Y solo en la cuadra donde está la oficina de mi empresa vienen 2 hoteles más. ¿Cómo se van a abrir? ¿Cómo se van a construir? ¿Cómo se va a alimentar? Y estoy hablando de Mérida. Equivocadamente se dice que Yucatán es un destino de convención. No es cierto. Mérida es el destino de convenciones, no Yucatán. A Yucatán le cae el beneficio a las zonas arqueológicas, a los pueblos mágicos, todo eso del beneficio de las convenciones, pero la ciudad de convenciones es Mérida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, licenciado? Creer en el turismo, apoyar económicamente al turismo, poner a gente capaz al frente de las direcciones de turismo, unirse con los prestadores de servicios turísticos, hacer viajes de capacitación para enseñar a los agentes de viajes, porque ese es otro fenómeno que ha pasado. ¿Sabe qué pasó en diciembre pasado y ahorita en Semana Santa y Pascua y en el intermedio? ¿Sabe qué hoteles se llenaron al 100% o casi al 100%? Los hoteles de lujo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que está viajando son los mexicanos de alto poder adquisitivo, que son todos nos morimos de ganas de viajar, pero si perdimos el trabajo, si tenemos pocos ingresos, no lo vamos a poder hacer. Pero los que sí lo pueden hacer son los de alto nivel económico y esa es la infraestructura que usan. Y quieren hoteles pequeños donde esté solo su familia, transportes individuales, etcétera, etcétera. Pero eso lo tenemos que correr. ¿Y sabe qué pasó con las grandes agencias mexicanas que vendían Europa y Estados Unidos y Canadá? Se están capacitando ahora para saber cómo vender México, porque antes no vendían México. Y allí está Yucatán y ahí está Mérida como un destino importante. Entonces nosotros, en vez de lamentarnos, los tenemos que ir a visitar, los tenemos que capacitar, les tenemos que ir a decir todo lo que tenemos y que estamos preparados como una ciudad que tiene un alto grado de bioseguridad para atenderlos, porque todos nos hemos capacitado en la atención después de la pandemia, porque ya estábamos acostumbrados a usar esos
medios de higiene, pero ahora más. Entonces, lo que necesitamos es eso, según nuestro punto de vista. Y por último, que usted, si llega a ese puesto o en su vida profesional, no crea que el sector turismo de Yucatán estamos desunidos. Esa es una mentira enorme. No estamos desunidos. Lo que pasa es que los intereses de un hotel no son los mismos intereses de una línea aérea, y los intereses de una línea aérea no son los mismos de un tour operador, y los de un tour operador no son los mismos que un restaurante. Lo que pasa es que todos estamos en un mismo árbol, pero las ramas son tan fuertes y tan definidas que cada uno tiene sus propios intereses y sus propios ideales por qué luchar. Lo peor que puede hacer el gobierno y la propia iniciativa privada es decir que estamos desunidos. No, no estamos desunidos. Tenemos intereses diferentes, pero todos unidos en el sector turismo. Ojalá realmente nos pueda ayudar con esto. Gracias. Gracias, Jorge, muy amable por tu participación. Efectivamente, todos estamos unidos y la muestra está planteada en este foro donde tenemos a las máximas, a los cabezas y presidentes de asociaciones. Nos están llegando algunas preguntas y antes de abrir el foro, le preguntan al candidato qué propuesta tendría usted, candidato, para convertir a Mérida en el polo gastronómico y cultural del sureste. Esa es una. Otra pregunta que va muy ligada a lo que están preguntando, qué hacer y cómo replantear la reactivación de los eventos sociales que se está yendo todo el mundo a Campeche a celebrarlos a escondidas o en haciendas y no los abren y están causando una pérdida terrible para floristas, banqueteros y demás. Dejo el foro abierto, el licenciado, y estamos con un tiempo disponible para poder hacer uso de la palabra quien alguien más quisiera, y si usted considera cerrar, estamos. Muchas gracias. ¿Tenemos más intervenciones o No, pero está el foro está abierto, don Félix licenciado. Rubio nada más? Adelante, Félix. Se ha dicho todo y solo me gustaría complementar algunas de las cosas. Y una de las más importantes, Enrique mencionó sobre el patronato del centro histórico, y yo creo que la oscuridad casi total que ha habido en el centro histórico en las noches, los últimos 2-3 años, estoy hablando de antes de la pandemia, en las que se ha solicitado que se ilumine el centro histórico para que realmente se pueda observar la belleza de las casas, de las fachadas y de todo lo que tenemos en el centro histórico y promoverlo, ¿verdad? Es algo de lo importante. Otra cosa, hubo en el 2004-2006 la creación del Centro Histórico de Mérida, en el cual participó el patronato y participó la agrupación Defensa de los Barrios del Centro Histórico, en la cual yo participaba, y 18 agrupaciones más que nos reuníamos cada 3 meses, coordinado por el Ayuntamiento de Mérida. El arquitecto Luis Ojeda Godoy era su coordinador. Realmente se trabajó maravillosamente bien porque era un foro como este. Participábamos todos, opinábamos todos, incluso hubo una propuesta muy interesante para Paseo Montejo a fines del 2005, me parece, y que quedó trancada. Yo creo que el Consejo del Centro Histórico debe volver a hacerse. El Centro Histórico de Mérida es el segundo más grande del país y realmente debe de aprovecharse en lo máximo. Quiero hablar de la plancha, Jorge Carlos, porque además tú conoces muy bien el área y nosotros comenzamos desde 2013 a promover que se hiciera el Gran Parque de la Plancha. Desafortunadamente, y tú tienes conocimiento de ello, no se pudo concretar en el gobierno anterior por problemas económicos, a pesar de que se dijo que se había autorizado ya la cantidad de dinero para iniciar el parque y terminar la Escuela Superior de Artes. Sin embargo, nosotros estamos conscientes hoy, con el cambio de gobierno y con el cambio de políticas, de que
las diferentes agrupaciones, somos un colectivo de más de 10 agrupaciones, no estamos de acuerdo en que la estación de pasajeros entre al centro histórico de Mérida. Hemos hecho una propuesta concreta que se la hemos entregado al presidente de la República para que más allá del centro, más allá del periférico, por el lado oriente, por donde está el fraccionamiento Los Héroes, donde dicen ellos que va a entrar el ferrocarril, hay terrenos desde 5 a 20 hectáreas de propiedad de ejidal particular, estatal y federal, donde podrían escoger el terreno que quisieran para poder hacerlo, y lo mismo por el lado sur. También se hizo la propuesta donde hay varios terrenos entre el periférico y Humán para poder concretar allá la estación de pasajeros. Yo creo que además la plancha es el pulmón verde que la ciudad de Mérida necesita. Mérida está ahorita en un verdadero grito de auxilio del problema climático. Hemos visto esta semana pasada temperaturas de arriba de 40, siempre las hemos tenido, ¿verdad? Pero yo creo que si plantamos nuestra propuesta en las 30 y pico hectáreas que tiene el Gran Parque La Plancha, podríamos plantar cerca de 6,000 árboles entre maderables y frutales y otros 6,000 arbustos, y aparte de las plantas decorativas, sin tocar, o mejor dicho, aprovechando todos los edificios que actualmente existen dentro del área de los talleres de La Plancha y dentro de los andenes que existen, y poder complementarlo con algunos servicios, que eso sería hablar posteriormente de ello. Pero creo que La Plancha, además, como menciona Enrique, podría ser un súper atractivo de los atractivos, valga la redundancia, que tiene la ciudad de Mérida, rodeando el Parque de la Mejorada, el Museo de la Canción Yucateca, el Museo de la Luz que va a construir, ya está autorizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Museo de los Ferrocarriles, que a propósito está ahorita en riesgo de que se le quiten el comodato, el edificio del Sanatorio Rendón Peniche, donde está la UNAM, que es un edificio bellísimo, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, pero es un atractivo ese edificio. Otro atractivo cercano a esa zona es el cenote que era de Tulipanes, perdón. Es Jiménez Pons. Seguramente. No, el área del cenote podría ser verdaderamente un atractivo. Ya fue en una época el atractivo realmente de Mérida. Habían eventos allá, hace 30 años dejaron de celebrarse, pero el cenote en sí, como atractivo diurno, no hablemos de espectáculos que podría ser nuevamente trabajando. Es un lugar muy bonito donde pueden hacerse varias cosas. Y todo lo que es el área del parque, bueno, tenemos el teatro de Carlos Acereto, es un teatro muy bonito, ¿verdad? El Museo de la Indumentaria, que está enfrente del teatro, es un lugar donde hay trajes regionales de todo el país, bellísimos muchos de ellos. Poca gente los conoce porque poca promoción se hace de esos atractivos que tenemos. Yo creo que esas son las cosas que en Mérida debemos de promover para poder incrementar el número de noches de los visitantes en Mérida. Yo creo que no hemos pasado en los últimos 40 años de 1.8 o 2 noches en promedio en la ciudad de Mérida, excepto los de congresos y convenciones, que probablemente es un poco más. Pero eso es, creo que lo que se necesita. Y también mencionaban de la importancia de los cruceros en progreso. Yo creo que algo que puede ligarse con Mérida y progreso
y que ya tuvimos en el año 95 fue un ferry de pasajeros que conecte Progreso con cualquiera de los puertos del Golfo de México en Estados Unidos, que puede ser Miami, puede ser Tampa, puede ser cualquiera de los otros puertos que están en el Golfo de México. Gracias. Que pueden atraer el mercado fuerte del oriente de los Estados Unidos. El problema de la pandemia en Estados Unidos y la vacunación debe estar lista, según el presidente Biden, para el 4 de julio ya debe estar vacunado el 70% de la gente. Yo creo que ya debemos de comenzar a promover los yucatecos y los mexicanos a Estados Unidos. Si en Europa no se puede, si en Asia no se puede por diversas razones, Estados Unidos siempre ha sido uno de los más importantes mercados promotores de turismo hacia Yucatán. Hay que comenzar de una vez ya. Hay que ver. Así es, hay que Félix. hay que ver ese detalle, pero ya. No podemos quedarnos parados, esperar que dentro de 90 días se empiecen a tomar medidas. En el turismo las cosas tardan a veces en tener resultados, a pesar de que hoy Toma su tiempo. tenemos esta cosa que en un segundo le puedes comunicar a cualquiera, pero indistintamente la forma tradicional de promover, según los viejos promotores, dicen que hay que continuar haciendo los viejos esquemas, como decían, como decía Jorge, de ir a capacitar a la gente para que se entere de qué es lo que tenemos. Y el atractivo de Yucatán es Mérida. Gracias. Mérida es lo fuerte. Como dice. Mérida es lo grande. De Mérida sale todo lo demás para promover Yucatán, para beneficiar a Yucatán. Pero todo es Mérida para ir a Uxmal, para ir a Celestún, para ir a Ticul, para ir a Tecash, para ir a Progreso. Muy cierto, Félix. Muy cierto. Muchísimas gracias, Félix, por tus comentarios, atinados comentarios y por tu gentil participación, como siempre. Tengo 3 damas, licenciado, que me han pedido la palabra. Entonces, están aquí. Vamos a empezar con Adi, con Isela. Y adelante, Adi, por favor. Gracias. Y ya usted cierra, licenciado. Gracias. Gracias. Buenos días, licenciado. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de este tipo de foros, porque es donde se pueden sacar las ideas más importantes para aplicar. Realmente se han tocado prácticamente todos los temas más importantes, pero sí quisiera agregar unos puntos, ¿no? En APROTUY la conforman los DMCs, que son las agencias integradoras de servicios, algunos meeting planners y los tour operadores. Somos un grupo de agencias promotoras de turismo receptivo. Entonces, cuando mencionaban todo este tema de la derrama y de la contratación de banqueteros, de floristas, sí quisiera compartirle que precisamente somos los DMCs, las agencias integradoras de servicios, los que hacemos esa contratación de todos esos servicios, los integramos y se los vendemos a un cliente para la realización de un congreso, de una convención, de un viaje de incentivo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de todo lo que se ha mencionado del turismo de reuniones, de los congresos y todo lo que hay que hacer en promoción en base a eso, ¿no? Pero también tenemos dentro de la APROTUY a los tour operadores. Y al inicio de la conversación, usted mencionó un tema muy importante que es el comercio informal. Una de las cosas con las que se ha batallado mucho por la parte de los tour operadores es estas ventas que se hacen en la plaza por gente que está contactando turistas, que muchas veces ya tienen incluso un tour contratado y terminan cancelándosela por ir con una empresa que los está contactando en el centro de la ciudad y que ni siquiera se sabe si tienen las condiciones de seguridad y reglamentación para vender ese tipo de tours. Entonces sí me gustaría poner ese punto sobre la mesa, ¿no? Y bueno, la segunda cosa que le quería yo también preguntar, dejarla como una pregunta abierta, en el caso de que usted pueda tener la oportunidad de ser el alcalde, ¿qué apertura habría de su parte de continuar con las cosas con los programas, las marcas, las apps que ya están funcionando? Porque siempre ha habido esa inquietud de que si se cambia de partido se truncan los planes, ¿no? Entonces, ¿qué apertura habría en ese caso, no? Y el último punto es,
Una cosa que también necesitamos mucho en Mérida es la modernización de la comercialización de los lugares, es decir, de los museos, de los que la gente pueda adquirir sus boletos en línea, que se pueda modernizar esa parte de entradas, de la compra virtual. Eso también es un tema que es importante, ¿no? Esas serían mis Gracias. puntos. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Adel. Le cedo la palabra a Rosa Isela para terminar con Badel Gómez y cederle la palabra al licenciado Ramírez Marín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación, Jorge, señor Marín. Yo lo único, ya se ha hablado mucho de todas las cuestiones turísticas. Aquí yo siempre he manifestado, aquí todo depende de la voluntad política. Si no hay voluntad política, no somos escuchados en ninguna área. Y es lo más lamentable que ha estado pasando. Este tipo de foros, sobre todo a turismo, es primordial. Simple y sencillamente somos muy pocos tomados en cuenta, siempre apoyan a otros sectores. Lo que comentaba el compañero Jorge Bolio con respecto a la integración, sí es cierto, estamos integrados, pero tenemos que fortalecer toda la cadena de valor. Y eso a lo que él se refería es muy importante para nosotros. Otra de las cuestiones que yo le preguntaría al licenciado es, en caso de que usted llegue a ser el candidato elegido, ¿cuáles son sus ejes rectores y qué tan importante es el turismo para usted, para nosotros? Gracias. Gracias, Rosa Isela. Adelante, Buenos Badel, días. mucho gusto en tenerte también. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y estoy acá representando a toda la parte de lo que es el sector del turismo de Romance y a IADWP. Sí es cierto que somos una parte del sector turístico, pero somos la parte del sector turístico que a nadie le hace caso y nadie pela. Como que sí invierten mucho en la parte de los sitios arqueológicos, promocionan muy bien la parte del turismo de convenciones, pero lo que son las bodas destino es ese turismo que cuando estamos en temporada baja llena los hoteles los fines de semana. Es ese turismo que da esa distribución del peso turístico, tanto en sitios arqueológicos, en restaurantes, en hasta bares, tiendas que compra guayaberas, artesanos. Y así como están comentando de que a lo mejor los extranjeros no quieren venir o no pueden viajar ahorita, la parte de las bodas destino nacional es lo que mantiene muchísimas empresas. Lo que solo fue del año 2020, tenemos un promedio aproximado de más de 1,000 bodas que se cancelaron o se pospusieron. Una pérdida próxima, que yo digo que ya con lo que llevamos este año, de más de 500 millones de pesos. 10,000 empleos perdidos y lo que va, porque las bodas no solo es la hacienda y la boda destino, no solo la hacienda y el banquete, no, es el mesero, es el mismo poblado de la hacienda donde estamos, pues le da ventaja y le da beneficio a las tienditas de la esquina, en choferes, salones de belleza, hoteles, es lo que es la derrama que deja una boda acá, ya sea nacional o internacional, es impresionante. Y somos el sector que nadie le hace caso. Sí somos parte del sector de turismo de reuniones, pero no pueden promocionar a Mérida, no pueden promocionar el turismo de bodas junto con el turismo de reuniones porque es diferente. La promoción tiene que estar enfocada a lo que es el turismo de romance y lo que deja Mérida. Una servidora lleva muchos años en esto y cuando yo empecé nadie llegaba. Los eventos destino o bodas destino los teníamos que buscar nosotros. Ahorita, bueno, hasta el 2019 ya estábamos casi en el primer lugar de bodas destino a nivel nacional. Ahorita ya no estamos ni en los primeros 10 por las mismas restricciones que tenemos. Y las bodas destino es lo que está haciendo que se reactive la economía de otros estados y de otras ciudades y que nosotros no lo tenemos. Porque lo que necesitamos ahorita es esa certidumbre, porque estas cantidades es lo que se perdió, pero lo que se sigue perdiendo, porque estamos cotizando y cotizando bodas y dicen, es que no hay permiso, mejor me voy a Campeche, me voy a Veracruz,
Me voy a Zacatecas. Hay otros estados y otras ciudades que vieron lo cerrado que estamos ahorita aquí en Yucatán y en Mérida en la cuestión de eventos sociales y vieron la oportunidad, la aprovecharon. Y ahorita lo que nosotros necesitamos es cambiar esa mentalidad del turista que venga a casarse acá y que vuelva como que a enamorarse de lo que son nuestros recintos. Entonces, si usted llegara a la alcaldía, sí nos gustaría saber qué propone para el sector romance, porque repito, aunque seamos de la parte de eventos, de la parte de turismo de reuniones, es completamente diferente la promoción que nosotros debemos de tener para poder atraer al cliente a Mérida y a Yucatán. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Juan José creo que tiene un comentario rápido. Muy rapidito, Jorge Carlos, entre lo que fue la reunión, han estado llegando, los hoteleros están en línea también, están escuchando y me plantean dos situaciones. Una es el tema de los hoteles de centro histórico, que con la reubicación de los paraderos se han vuelto un verdadero problema del ruido, de la contaminación de ruido y la contaminación de basura que tienen los hoteles y el área de ascenso y descenso. Y dos, hoteles de todas partes de la ciudad donde hoy tenemos la ciclovía, que podamos, si tú llegaras a estar en la alcaldía, pueda hacer un reajuste real de la ciclovía. No se oponen a que haya la ciclovía, pero sí se oponen a que los áreas donde se encuentran los ascensos y descensos y los tamaños de ciclovías en un sector no son iguales a los del otro lado y que no hay que entorpecer la circulación como en muchas partes del mundo. Yo lo tiene Florida en toda la ciudad, pero no existen topes, no existen cierres, únicamente está delineado en 1 metro de ancho de la calle, en la ciclovía y con las señaléticas que se deben tener. Es cuanto. Gracias. Pues, licenciado, han llegado varias preguntas en relación a todos estos temas que hemos abordado. Seguramente usted nos tendrá un comentario ya para el cierre de este foro y para iniciar esta semana en relación a la economía, al turismo y al empleo que usted está proponiendo. Adelante, señor candidato. Estoy muy agradecido, muy entusiasmado y también sorprendido por la cantidad de cosas que hay para hacer. No les encuentro una dificultad superlativa. Deberíamos estarlas haciendo. Y eso me da mucho ánimo desde el punto de vista de la competencia electoral, porque mi competencia es el que las debería estar haciendo. Y entonces, no sé, cuando venga y diga las cifras del ayuntamiento y lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, pues seguramente la pregunta inmediata será la que me ha surgido a mí a lo largo de toda esta reunión. Caray, ¿cómo no hemos hecho eso? ¿Cómo me lo imagino yo? Yo me imagino que un viajero llega a una renovada terminal aérea que será una de las mejores del país, sin lugar a dudas, cuando se terminen las obras que se están realizando, con una inversión importantísima de parte del concesionario, en este caso Azur, que llega, según leí en el Plan Nacional de Infraestructura, casi 900 millones de pesos, un poquito más añadiendo los indirectos. ¿Y qué encuentra? Allá tiene que empezar el trabajo de la ciudad. Se va a encontrar con una colección de todas las Méridas representadas en vestuario y en personas. Se va a encontrar con la música yucateca y se va a encontrar con un espectáculo de color a cada llegada de vuelo que ocurra en el aeropuerto de Mérida. Las terminales de camiones no serán menos porque sea menos el poder adquisitivo de los que lleguen por esa vía, pero particularmente los que llegan de Quintana Roo tendrán por lo menos un pedacito del sabor de Mérida y la invitación clara de decirles, quédense. Nuestra primera fortaleza es esto que nos han dejado las anteriores generaciones. Yo me imagino una estrategia que no puede seguir los cánones normales. Es una etapa nueva. Estamos en crisis. Tenemos que ofrecer una respuesta de crisis. Tiene que ser una estrategia mucho más audaz y mucho más agresiva. Yo no soy el expertísimo en el tema,
solamente del tiempo que me ha tocado trabajar con ustedes y representarles. Pero déjenme decirles algo. Cuando el presidente Peña viajaba una vez rumbo a Ecatepec, a una actividad, volamos sobre Ecatepec y me decía, esto que estás viendo es lo que ven los turistas cuando van a las pirámides de Teotihuacán. ¿Qué podemos hacer para que no se vea gris? Y se me hizo fácil y le dije, presidente, pues como se han pintado los pueblos de rescate, vamos a pintar todo esto que se ve en el cerro, sobre la carretera. Nada más que era una obra de Hércules, no parecía desde abajo, pero resultó que eran más de 130,000 casas que se tenían que pintar. Poner de acuerdo a los propietarios, al gobierno municipal, al gobierno del estado, fue de verdad una tarea impresionante, pero se hizo. Y finalmente se pintaron y finalmente el aspecto desde abajo cambió. No quizá todo lo que nos hubiera gustado porque hubo una serie de restricciones, pero cambió. Nosotros somos mejores que Ecatepec, con el debido respeto de nuestros amigos de Ecatepec. Todo lo que nos propusiéramos hacer aquí es posible hacerlo por una sencilla razón. Aquí hay meridanos. Y si algo hemos tenido de fortaleza es la voluntad de la sociedad que acepta las propuestas que hacemos y los propósitos que tenemos. ¿Cómo me lo imagino yo? Me imagino que tú estás caminando por el centro de Mérida o por el Paseo Montejo o por Mejorada o por la Ermita y te estás encontrando con personajes ataviados con la usanza de las distintas épocas. Si estás viniendo por la avenida Itzáes, hay automóviles clásicos y gente a la usanza de los años 50. Cuando llegues al centenario, empiezas a saludar al siglo XIX. Cuando llegues a la plaza, conoces un poco de la época prehispánica y entras en contacto con la gente de los primeros años coloniales de Mérida. Y si vas por el Paseo Montejo, estás viendo la usanza del auge nequenero, etcétera, etcétera. Y así te vas encontrando tanta gente con la que te quieres fotografiar, conversar. Es gente, son artistas que contrató el Ayuntamiento de Mérida. Miles, por cierto, desempleados en este momento y requiriendo un poquito de ayuda. Esa es la ayuda que podemos tener, solamente que además van a vestir la ciudad y vamos a convertirla en un atractivo nacional, la única ciudad de México donde el pasado convive con el presente y el futuro, en vivo y a todo color. Esa es una idea aproximada de las cosas que me imagino podríamos hacer, porque yo siempre he tenido fe en estos corredores. Obtuve un financiamiento para hacer de la avenida Itzáes al centro, al Paseo de Montejo, que luego el gobierno desafortunadamente decidió poner alrededor del centro de convenciones, no sé por qué, pero la idea era hacer este corredor, Itzáes, Montejo, Pérez Ponce y Tzimná, un auténtico paseo que podías hacer caminando, en bicicleta, trotando, como parte del mejor lugar en ubicación de la ciudad. Y ese paseo se cruzaba con el que venía de la plaza sobre la calle 60 y a su vez se cruzaba con el que estaba de la plaza desde Santiago, desde el Parque de la Paz hasta el centro y continuaba sobre la 59, llegaba a la estación ferroviaria y bajaba hasta la plancha, donde, concuerdo con don Félix, deberíamos tener por encima de todo la seguridad de un pulmón de la ciudad, además de convertirlo en un atractivo. Creo que Mérida tiene muchísimo para ofrecer, y creo que el tema presupuestal no debe ser la limitante. Hay muchos apoyos. Tengo el gusto de conocer a muchísima gente interesada en hacer estas inversiones a nivel público, no a nivel privado, en otorgar financiamiento para el mejoramiento turístico, porque el mejoramiento turístico significa incrementar el nivel de vida
de los pobladores y de las sociedades. Y eso creo yo que tiene que ver con el asunto de la promoción que ustedes mencionaban. La promoción, claro que tiene que ser a Mérida, tiene que ser especializada, pero no podemos vender que Mérida va a desaparecer su centro histórico vivo y comercial como lo tenemos ahora. Lo reitero, el 1 de septiembre retiraré los maceteros del centro y pediré al gobierno del estado que nos devuelva el transporte como corresponde según la Constitución para reubicar estos paraderos que hoy van, como todo, entregándonos en pequeñas dosis. Empezó la campaña, corrieron un poquitito los paraderos. El problema de estas medidas es que no tienen lógica sanitaria. Y lo primero que tenemos que vender es eso. Como ustedes decían, bioseguridad. ¿Cómo deben abrirse las bodas inmediatamente? Y las convenciones y las reuniones. Amigos, cuando la pandemia empezó, una prueba costaba 1,500 pesos. Hoy una prueba con un margen de certeza ampliado a casi el 80%, cuesta 150 pesos. ¿Qué razón hay para no aplicar antes de una boda pruebas a todo el mundo que va a participar en la boda? Nos van a costar 150 pesos, pero le vamos a salvar el negocio a muchísima gente y el ingreso a muchísimas familias. No se preocupen, después de esta reunión seguramente va a haber alguna reacción para decir, bueno, abramos un poquitito. Y me da gusto que por lo menos eso se provoque con estas reuniones, porque no hay justificación para mantenerlo cerrado. Es un sector que ofrece todo tipo de seguridad, que es muy fácil de garantizar esa seguridad y que dentro de ciertas medidas y condiciones de parte del que contrata el servicio puede mantenerse activo y puede seguir manteniendo la marca Mérida dentro de los destinos principales para este tipo de turismo. Para que podamos tener una noche más, necesitamos atractivos nocturnos. Y ese es un tema en el que tenemos que trabajar. Me parece a mí que el tema del cenote, por ejemplo, es extraordinario, pero como ese debemos procurar otras actividades como la de los jueves en la noche que hay que renovar y que hay que ofrecer con otras características, la tradicional serenata de Santa Lucía, pero hay que introducir otras que sean atractivos de noche para que tu ofertador te diga, oye, vale la pena que te quedes a la feria de las cocineras tradicionales que hacen los yucatecos meridanos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Oye, ¿valdrá la pena? Sí, vale mucho la pena. Quédate. Es un espectáculo muy bonito. Nosotros hicimos 2 ferias de cocineras tradicionales. Las hicimos coincidir con el carnaval. El primer día asistieron 2,000 personas y yo dije, bueno, valió la pena. 1,900 personas, valió la pena. En primer lugar, estas señoras están recibiendo un ingreso que no tenían y en segundo lugar estamos mostrando la gastronomía del estado. Al segundo día asistieron casi 10,000 personas. 10,000 personas. Y fue impresionante la respuesta y el ingreso que pudieron tener estas señoras. Fue un pequeño esfuerzo de un representante. Imagínense lo que podríamos hacer desde el gobierno, lo que podríamos hacer desde el gobierno municipal. No lo hace solo el gobierno, ese es el chiste. Tenemos que diseñar una estrategia junto que compendie todas estas respuestas que ustedes han presentado aquí. Dice, por lo gastronómico y cultural, para mí es una apuesta segura lo gastronómico y cultural. La gastronomía es la llave que abre todas las puertas para nosotros. Una y otra vez he llevado cocineras tradicionales y chefs de comida, de gastronomía fusión a la Ciudad de México con la misma respuesta, la sorpresa de mis comensales y la seguridad de haberlos convencido. Soy el
convencido número uno de que tenemos que abrir los eventos sociales ya de inmediato. No hay ningún margen que no podamos brindarle de seguridad a la gente que vaya. Podemos hacer pruebas, podemos pedir certificados de vacunación, que vean la edad de nuestros meseros, a los que estamos dejando sin trabajo. Es gente mayor, seguramente todos en este momento están prácticamente vacunados. Hay que replantear los eventos sociales de inmediato. Me pregunta Adi si seguiremos con las apps. Por supuesto que sí, seguiremos y las mejoraremos. No soy partidario de ninguna clase de desperdicio. Y aprovecho para hablar de la ciclovía, porque me han preguntado muchas veces, ¿puedes y no puedes retirar la ciclovía? No, no la voy a retirar. Vamos a corregirla en tramos. Vamos a hacer que se entienda en algunas partes, pero que pueda convivir con el derecho de la gente. Por ejemplo, en las Américas, donde estuve ayer en la tarde, donde hoy ya no se pueden estacionar en la puerta de su casa. Pero el problema no es solo que no se pueden estacionar, sino que si te estacionas, tienes una multa de casi 1,600 pesos por pararte a subir a tu abuelita, que no puede caminar ese tramo hasta el vehículo, o que tiene que buscar una forma más ágil de subir. Es ilógico. No puede ser que el desarrollo nos enfrente. No, es imposible que no nos podamos poner de acuerdo en una cosa tan simple. Debe beneficiarnos la ciclovía, claro que nos va a beneficiar. Hay que disminuir el uso del automóvil, hay que incentivar el uso de otros medios de transporte, pero, pues no sé, hubiera empezado por el transporte urbano. 1,350 autobuses circulaban antes de la pandemia. Ya abrimos bares, restaurantes, fábricas y seguimos con la restricción de 500 autobuses. El parque vehicular es el peor atractivo que pudiéramos ofrecer. 16 años de antigüedad en promedio. Uno de los atractivos que tiene que tener la ciudad es un transporte público renovado, moderno. Mérida tiene que ser un ejemplo de modernidad, porque entonces será extraordinario que este abrazo al pasado que le podemos dar en nuestros atractivos, en nuestra arquitectura, además esté complementado con su conectividad, con un uso disponible de Wi-Fi real por toda la ciudad, no solamente anunciado, que la gente efectivamente pueda estar usando todos sus dispositivos sin ninguna clase de restricción y sin tener que decir, aquí no entra. Tenemos que asegurarnos de esa ciudad que, por supuesto, vende boletos vía internet, hace cobros por la misma vía y le facilita la vida a los usuarios. Tengo una muy intensa relación con 2 empresas, Samsung, la primera de ellas, que está haciendo pruebas en este sentido en la ciudad de Panamá, para que de verdad Mérida sea una auténtica capital digital, que sea una punta de lanza en América en el avance del uso de todos los dispositivos posibles y toda la administración prácticamente paperless, es decir, no más papeles, ni en permisos, ni en cualquier clase de trámite, todo absolutamente digital. ¿Cuáles son los ejes rectores? El eje número 1 es la reactivación económica. ¿Por qué? Sin reactivación económica no vamos a tener bienestar. Sin reactivación económica no vamos a poder tener una vida social intensa. Sin reactivación económica todo está en peligro. Ese es el problema más grave. Y se los traduzco en esta frase que me decía una señora y me dice, senador, mi hijo me está diciendo que no se va a corregir, que no hay forma de que él se corrija, ya se hizo maleante y así va a seguir. Caray, dije, pues qué pena, ¿y qué le dijiste tú? Y me dice, pues yo le dije que lo piense, porque yo sí lo acuso a la policía. Yo sí veo que lo castiguen. Pero él ya lo pensó y eso es lo que me da miedo, porque me dijo, abuela, pero no te preocupes. Yo no voy a estar robando por aquí, porque ya vi
que lo de aquí no deja. Las gasolineras de acá, ¿cuánto más carga la gente? 50 pesos, 100 pesos. No, aquí no deja. Hay que robar allá, más arriba. Ese es el riesgo que enfrentamos. Si nuestra reactivación económica no tiene respuestas inmediatas para la gente, esta tardanza en abrir los comercios del centro, en reactivar el turismo de bodas, en reactivar las frecuencias de las líneas aéreas, en poner módulos de prueba por todos lados, por todas partes. No veo por qué no. En Mérida pudieran haber módulos a la entrada de la ciudad industrial, en alguna parte de los mercados, en los parques públicos. Si no hacemos eso, esta recuperación muy lenta nos va a ganar. Y lo que vamos a tener es un problema social de dimensiones mayores. Eso para mí representa el turismo. No solamente es esta actividad que nos da brillo y nos da desde hace décadas, más de 100 años. No solamente es el orgullo, es la salvación del Estado, particularmente de la ciudad de Mérida. Y para mí es la actividad número 1. De ese tamaño es mi compromiso. Hay que darle crédito a la palabra a las mujeres, pero hay que garantizar los empleos que tenemos hoy y ustedes son empleadores. Hay que ayudar a las empresas a que no cierren, a que vuelvan a abrir. Hay que ayudar a las empresas. Y en ese sentido, el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida en materia de impuestos, no solamente, Juan José, va a ir en sentido de el diferimiento del pago. No, a partir de septiembre nos daremos a la tarea de diseñar un pago de predial a la altura de la crisis que tenemos. No solamente irá en función del diferimiento del pago, sino que yo les propongo que en la proporción en la que ustedes aumenten los empleos, disminuya su impuesto predial. En la proporción en la que ustedes participen en la economía de la ciudad, disminuya su impuesto predial o el cobro de los otros servicios que le pagan al ayuntamiento. Por ejemplo, la disposición de residuos. En todo en lo que el ayuntamiento pueda aliviar la carga económica de ustedes, lo haremos. Diseñaremos juntos ese plan porque inmediatamente de concluidas las elecciones, empezaremos a trabajar por sectores para que en septiembre, con autoridades que conozcan y entiendan el sector, que estén comprometidos con ustedes, en esa medida estaremos trabajando y diseñando las alternativas para que el 1 de septiembre estemos arrancando a tambor batiente para recuperar la economía de nuestros hoteles, de nuestros prestadores, de nuestros integradores. Yo estoy absolutamente comprometido con este sector. No he tenido la oportunidad de dirigir un ejecutivo en Yucatán, pero fui 2 años secretario de Desarrollo Urbano y secretario de Vivienda y secretario de la Reforma Agraria, las 3 cosas al mismo tiempo, que eso era la SEDATU. Créanme, para mí no es un asunto de improvisación, es un asunto de ponernos de acuerdo, porque los expertos son ustedes. Y si confío en los expertos y yo soy el facilitador y yo soy la autoridad que simplemente pone en orden y en cada cajón las cosas, vamos a salir adelante. Lo único que no les voy a aceptar son propuestas chiquitas. Veamos Yucatán, veamos Mérida sobre todo como es este pequeño país, pero nuestro pequeño país, y vamos a rescatarlo y vamos a hacer que esté en el lugar que le corresponde y que su gente tenga el nivel de vida que no represente una amenaza para nosotros en el futuro. Lo bonito del turismo es eso. Vendemos el pasado, pero ganamos el futuro. Eso es lo que más me gusta de esta empresa, de esta actividad, y pueden ustedes contar conmigo. Lo reitero, espero no haber dejado ninguna respuesta. Como les decía, pruebas y más pruebas. Mérida desde el aeropuerto
y hacer esta composición de estímulos impuestos en proporción a los empleos que se mantienen y que se están creando. Haremos el traje a la medida, no les quepa duda. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Nos pide el equipo de campaña tomarnos una foto, los presidentes parar de pie en nuestros mismos lugares. El licenciado se va a mover estratégicamente para que salgamos todos en la foto. Así que, por favor, si me hacen el favor de estar de pie en sus lugares para una foto del evento. Muchísimas gracias a todos. Las fotos, recuerdo, sí es.